Buenas tardes, quinto día del camino del sabio. Ya hemos recorrido el inocente, el huérfano, el guerrero y ahora toca el vagabundo. El vagabundo, como habéis podido comprobar en los reels que hemos ido subiendo, es aquella persona que después de ser un mártir, después de haber sacrificado sus objetivos personales por un bien superior, se queda asfixiado y se da cuenta de que se ha equivocado de estrategia. La estrategia adolescente de la lucha guerrera no le valió y por lo que fuera no ha sabido equilibrar la entrega por el objetivo superior, que se entrega para construir familia, para la crianza, para la pareja, muy asociado a la mujer en esta cultura machista que llevamos en cuenta, pero bueno, que al final el sacrificio tanto del hombre y de la mujer sí no son equilibrados. Y como se asfixia, ese hombre, esa mujer se asfixia por esa entrega desmesurada sin recibir nada a cambio, como se asfixia, en estado de shock, pelea y se va a buscar una nueva sentido a la vida. Y bueno, se pueden ir de dos maneras: o te quedas físicamente en esa casa o en esa relación, pero tú no estás, tu mente está que eso no lo quiero, ya estás como rebelde hacia adentro, no lo quiero, esto no me gusta, y conviertes la convivencia en algo imposible porque no quieres. No te atreves físicamente a irte, pero psicológicamente no estás. Ese vagabundo que busca un porqué. Luego están aquellos que rompen con todo, que de repente cogen la mochila y se van, ¿no? Esos son los vagabundos reales. Podemos caer en el error del disfrute que da el irse. La huida es un antídoto al sufrimiento a corto plazo. Si tú estás pisando una piedra y te está doliendo la planta del pie y quitas el pie, pues indudablemente se elimina el dolor, ¿no? Si nos acostumbramos a huir pero no sabemos a dónde, pues es una estrategia evasiva errónea y que le podemos estar enseñando a nuestros hijos, a los niños, a los pequeños como correcta, pero no es así. Lo correcto, y ya nos lo enseñó el guerrero, es afrontar. Lo correcto, y también nos lo enseñó el mártir, es que algo de nosotros tenemos que perder para el bien general. Lo correcto no es huir, pero el vagabundo no encuentra lo correcto y decide irse. Entonces hay vagabundos que son los eternos vagabundos, los que van cambiando de trabajos, los que van cambiando de parejas, los que van dejando por el camino hijos y relaciones, los que van dejando incluso países. Esa no es la solución. Sí que hay crisis vitales que hay que dar un giro, que hay que romper, que posiblemente haya que coger la mochila e irse en esas crisis vitales. Pero el huir por huir sin saber a dónde vamos no es la solución. Entonces, hay como varias crisis vitales. Una es la crisis vital de los 20 y pocos años, cuando terminas la fase académica, formativa, y tienes que formar familia o trabajo. Ahí tienes un problema gordo. Ahí es la primera crisis. Me quedo en casa de los padres, alquilo una casa, cambio de ciudad, busco trabajo en el extranjero. Hay una primera crisis natural, se podría decir. Hay una segunda crisis que también es natural, que es cuando se ha formado familia en torno a los 40, la crisis de los 40, ahora se ha alargado a los 50, tus hijos ya están mayores y añoras hacer lo que no hiciste a los 20 y tantos. Y posiblemente ahí es donde viene la crisis de los 40, ¿no? Ya mis hijos no me necesitan tanto y yo me estoy equivocando todo este tiempo. Y luego posiblemente la tercera crisis es la de la jubilación a los 60, 65, ¿no? Que dice, realmente me he vuelto a equivocar de vida. Y bueno, pues quitando esas crisis vitales hay que saber afrontarlas. ¿Para qué? Para que la fase vagabundo nos permita también tener el aprendizaje como hay en todas las fases. El pararse a pensar qué estoy haciendo, qué es lo correcto, qué errores he cometido y no volverlos a cometer es esencial.
Es decir, todo el mundo en cualquier proyecto hace una evaluación de cómo ha ido el año o los 2 años, ¿no? En todos los proyectos. Pues esto es más o menos lo mismo. Vamos a evaluar en qué me estoy equivocando. Posiblemente esté poniendo más energía de la cuenta en esta relación o en este sistema. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la evaluación está bien. Pero la evaluación sirve para reflexionar en aciertos y en errores y reconducir el objetivo, no en romper con todo. Me dejo la familia, me dejo los hijos, me lo dejo todo y cojo la mochila y me voy al universo, ¿no? A la vida. Y bueno, aquí está Javier, que lo mismo nos cuenta experiencias que habla con sus compañeros universitarios de fin de estudios, esa fase vital. Bueno, que hay muchos ejemplos, ¿no? De ahora qué hago con mi vida, ¿no? Bueno, me he mantenido un poco más callado porque estaba escuchando y reflexionando sobre el arquetipo que estabas comentando del vagabundo. Se me asemeja al huérfano, que ahora te preguntaré a lo mejor diferencias y relaciones, porque la verdad que se me ha asemejado bastante. Y nada, bueno, un día en una charla escuché la frase de no pasa nada, o sea, si nos equivocamos de camino, no pasa nada. Tú cuando te equivocas de camino, el GPS recalcula y establece 3 rutas. Pues eso más o menos siento que es el vagabundo, sino decir qué está pasando, este no es lo que quiero, no es mi camino, y vamos a evaluar, vamos a analizar y vamos a recalcular, ¿no? Sí. A volver a encaminar nuestro sitio. Y nada, pues bueno, sí, en la etapa universitaria se suele ver mucho, pues bueno, pues porque tú tienes colegio, tienes instituto, tienes universidad, y son como procesos que tienes que hacer sí o sí, lo que ni te piensas a veces si lo que quieres es lo que quieres o no quieres, sino que es lo normal, es lo social, lo socialmente aceptado. Y entonces, claro, pues cuando terminas la universidad, hombre, yo sé, si eres médico, pues sí tienes el MIR y luego trabajas y lo tienes todo muy claro, pero si no tienes una carrera tan definida a nivel de laboral, claro, esto es lo que he estudiado y esto es lo que me da salida, pues entonces, claro, a lo mejor te encuentras en una fase de vagabundo, bueno, ahora está muy de moda en nuestra edad de coger la mochila, me voy a Australia a trabajar, a ganar dinero y a ver qué pasa, a vivir experiencias, que no lo veo mal, pero bueno, hay gente que se queda ahí, hay gente que no. Es una etapa de vagabundo, sí. Y decía mi abuela, un refrán viejuno, que quien no galopa de joven trota de viejo. Quien no hace las cosas cuando tiene que hacerlas, se le van a quedar clavadas y va a desear hacerlas posiblemente fuera de tiempo. Quien de joven no coge la mochila y explora el mundo, pues después ya se le va complicando. Sí, eso lo hemos hablado bastante a nivel de quemar etapas, ¿no? Claro. O sea, la vida tiene sus etapas, antes o después, pero se tienen que quemar. Es decir, pues bueno. Lo que voy a decir seguramente sea muy criticado por mucha gente y me van a decir que estoy equivocado, seguramente soy un exagerado, pero de 0 a 20 años uno se forma a nivel de personalidad y de conocimiento y de profesión, formación. De 20 a 40 es la fase expansiva, la de construcción. De 20 a 40 se construye familia, negocio, economía, se construye. De 40 a 60 se consolida, ya se crea poco. Lo que tienes, pues lo vas mejorando. Y más de 60, pues posiblemente disfrutes de cómo tu legado está, ¿no? Ya no se conserva, ya lo vendes, lo cedes o lo que sea. Entonces lo que no vas haciendo en esas distintas etapas es complejo, ¿no? Que puedes crear familias y crear negocios a los 50 años, correcto. Que puedes incluso crear familia y crear negocios a los 60, también correcto. Pero no es la misma energía, no es la misma energía con 30 años montar una empresa, ser padre, madre o tener esa energía no es la misma, no puede ser la misma que con 50, que con 70, ¿no? Pero bueno, por eso a los 20 sí toca coger mochilas, toca explorar mundo, explorar trabajo, explorar relaciones, es decir, no te tienes que quedar con la primera que te venga a explorar. Al final, pues estamos en fase de exploración y de conocimiento. ¿Para qué?
qué? Para que cuando llegue uno a los 40 y le venga la crisis de los 40, dirá, escucha, que yo ya he corrido mucho, que sé esto de qué va, ¿no? Y esa es la clave. Bueno, también yo creo que la vida no hay un patrón único, hay diferentes personalidades, diferentes situaciones, hay diferentes todo, o sea, se pueden dar que sí, no se puede, o sea, hay una infinidad de posibilidades, son infinitas, pero bueno, al final cada uno tiene sus circunstancias, sus personalidades, su camino. Si a alguien le viene esa crisis con 40 o la crisis de querer viajar con 40 o 60, no, indudablemente. a lo mejor es que con 20 Sí. tuvo unas condiciones que no pudo Claro, hacerlo. indudablemente. Entonces, pues, ese quemar etapas, pues bueno. Bueno, pero si se puede hacer en edades Pues sí, más adecuadas, si tienes las condiciones. la vida se te simplifica, ¿no? Ahora, si no lo ha hecho, no le voy a decir yo que con 40 o con 60 no lo haga, lo tiene que vivir. Que va a ser más fácil, hubiera sido más fácil haberlo vivido con 20, claro. Pero si no lo ha vivido y me dice, yo tengo que vivirlo, pues indudablemente pues, se vive y se disfruta también, ¿no? Y eso también podemos hacer referencia a la segunda parte, la segunda etapa, es decir, cuando yo he tenido esa etapa ya también de, por ejemplo, universitaria, vivir una segunda etapa, pues aunque yo la haya amado mucho esa etapa y la haya disfrutado un montón, yo me pienso, o por ejemplo, lo pongo en mi caso, la etapa del fútbol, yo la disfruto un montón y alguna vez si me entra el de, hostia Javi, vuelve A los entrenamientos, a un equipo. Vuelve a probarte, pero sabes perfectamente por dentro, aunque tú lo desees o añores, que añoras el tiempo, tú sabes perfectamente que la segunda etapa no sería igual, sería diferente. Si decides hacerlo sería diferente, sería otra etapa, de otra manera. Pero bueno, al final, ¿no? Alguna vez hemos hablado durante el camino lo de añorar esa etapa, tú no quieres eso, estás añorando eso. Claro. Y bueno, pues al final un vagabundo es una etapa muy interesante siempre y cuando no destroce todo lo que funciona. Si vaya limando y corrigiendo lo que no funciona con un periodo reflexivo. Es decir, no hace falta coger la maleta y romperlo todo, quemarlo todo y empezar de cero. En la mayoría de casos, hay veces que sí, que por lo que sea hay que romper con todo, ¿no? Pero en la inmensa mayoría nos vamos a la tremenda y asumimos que nada funciona. Yo pido tranquilidad, pido reflexión, porque la fase del vagabundo es un periodo de reflexión y aprendizaje de errores, ¿no? Una reflexión de lo que funciona y de lo que no funciona. Y claro, y si se tiene esa fase de reflexión, pues la fase vagabundo habrá tenido sentido, ¿no? Claro, si no se hace una correcta reflexión, sé lo que no quiero, pero no sé cómo reorganizar la vida, pues se comete el error de volver a repetir historias. Es decir, del vagabundo pasas al guerrero, del guerrero al mártir, y pasados 2 o 3 años otra vez fundías las baterías, los plomos, vuelves a coger la mochila e irte. Entonces, vamos a tomárnoslo con calma. ¿Cuántas personas dejan una relación y a los 6 meses tienen una relación muy parecida a la anterior? Error. O cambias de trabajo y a los 6 meses tienes trabajos muy similares. Error. Entonces hay que aclararse, coger los cables de la vida, ¿no? La rienda. Y nada, y tirarle a la siguiente fase, que la Claro, veremos más adelante. Claro, aquí estamos viendo, si te das cuenta, que cada fase al final necesita asesoría. Entonces, sí que os pido que se extraigan esa desesperación de que estoy asfixiado y me voy de todo, que tengáis calma y que os asesoréis en expertos, en personas de confianza y que sí tenéis que hacer cambios. Es decir, que yo diga calma no quiere decir que no hagáis cambios. Y que lo mismo si tenéis que ir. Pero calma, meditar los pasos y asesorar. Eso sí que os lo pido. Para llegar ya a la siguiente fase, que será la de mañana, la del gobernante. Y regalamos una frase tuya muy típica y la explicación. Sí. O la de mañana. Hoy le voy a regalar algo. Cuando te vayas a cambiar de vida, porque estás en fase vagabundo, piensa que la vida no es perfecta. La vida siempre es cambio, cada día cambia.
ese cambio genera adaptación. La adaptación genera sufrimiento. Y normalmente los cambios son muy injustos. Por lo tanto, te vayas a donde te vayas, acepta que la vida es cambio, genera sufrimiento y es injusta. Y así, con una sonrisa, te adaptarás mucho mejor a cada situación. Adiós.